como bien sabemos, miren, esta es una pandemia también a nivel mundial, ¿no? El VIH-Sida, pero también es un problema de salud pública también grande, las infecciones de transmisión sexual. Y en nuestro país prácticamente, ahí miren, la cantidad de 79.000 peruanos, ya, tanto entre hombres y mujeres, que realmente viven pues con el VIH-Sida, ¿ya? ¿No? Ahora, de esto son 64.000 personas que accedían hasta el mes de octubre, ¿ya? A los tratamientos de los retrovirales, ¿ya? Y esto vamos a hablar pues del 61%, ¿ya? Hace 25 años, ¿ya? El VIH-Sida era pues era una sentencia de muerte prácticamente. A ver, perdón un momentito. Eh, Como ven, miren, prácticamente pues años antes era una sentencia de muerte esto de tener el VIH-Sida, ¿ya? Pero ahora ya pues se está controlando con todos los antirretrovirales a la actualidad. Entonces, miren, en todo el país son 173 establecimientos de salud están pues ofreciendo el tratamiento en forma gratuita, ¿ya? Lo que se tiene que es prácticamente informar a las personas que están infectados con el VIH para que eh, realmente accedan a llevar su tratamiento todos los meses continuamente, en forma continua, de forma frecuente, ¿ya? Entonces, miren, ahora de esto, 40.314 personas ya reciben el tratamiento gratuito, ¿no? Que está ofreciendo prácticamente el Estado, y 25.000 todavía, miren, casi más del 50% no recibe este tratamiento. ¿Por qué? Porque realmente tienen a veces vergüenza o de repente tampoco no conocen toda esta situación de lo que eh, se benefician estas personas, ¿ya? Y este fue prácticamente, miren, los casos notificados desde el 2020, desde el 2000, perdón, hasta al 2021, miren, cómo ha ido nuestra curva, ¿ya? Y a estos últimos años, a partir del 2012, prácticamente se han comenzado a incrementar el número de casos, ¿ya? Ha tenido una ligera baja en el 2020, pero de nuevo ha comenzado a repuntar en el 2021, ¿ya? Y acá nos dan casos, pues, ¿quiénes son los que mayormente tienen este problema? Son los varones, ¿ya? Por caso de, ¿ya? Más varones, ¿ya? Tanto de VIH como de SIDA, ¿ya? Ahí vemos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y miren los grupos etarios, qué grupos etarios son los que realmente son los que más afectados están, ¿ya? Miren, son grupos que están comprendidos prácticamente entre 20, ¿ya? Y 35 años, ¿ya? 35 años.
son los grupos de igual manera en el SIDA. ¿Ya? Ahora, no confundamos una cosa, la infección del VIH-Sida, del VIH, con el SIDA. El SIDA ya prácticamente es la enfermedad en sí, mientras el VIH es personas que están infectadas con el virus, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, y acá vamos a ver las vías de transmisión prácticamente del VIH, ¿ya? En la vía parenteral, como vemos, es 0.23%, ¿no? La mayor, ¿qué se llama? El mayor porcentaje es pues por la vía sexual, el 98.39%, ¿no? Y la vertical, vamos a ver en 1.38%. Prácticamente, como ven, miren, ¿ya? Entonces, y acá es donde nosotros tenemos que apuntar a actuar en forma preventiva. Por eso ha sido creada pues, prácticamente la Estrategia Sanitaria Nacional. ¿Ya? Y acá tenemos la frecuencia de casos acumulados también, ¿ya? Notificados por departamento. ¿Ya? Miren, acá lo tenemos ahí, ¿ya? Y este es el acumulado, miren, cómo ha ido subiendo la curva. ¿Mm? De igual manera, acá tenemos los casos de VIH y SIDA por departamentos, ya desde el 2016 al 2021. ¿Ya? Miren, Lima, con 23 casos. ¿Ya? Quien le sigue es La Libertad. No, Junín. ¿Ya? Pues el Callao, como ven en el 2021. En el 2020, como ven acá, Lima 225 y el Cusco, Callao con 54. Ahí tenemos las estadísticas, ¿no? Prácticamente es un preámbulo de esto, de lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Para ver esto de prácticamente del VIH-Sida, ¿no? Y ahí tenemos los casos acumulados de SIDA y notificados en la provincia de Lima, miren, ¿cómo están? Acá vemos, ¿ya? Lima y el Callao, miren, concentran el 63% de los casos de VIH y SIDA, y el 68% de SIDA notificados. El 52% de los casos de infección VIH de Lima y Callao proceden de 10 distritos. Ahí tenemos los 10 distritos de donde son, miren. Cercado de Lima, Callao, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Comasate, Chorrillos, Villa Salvador, Los Olivos y el Rímac. Ahí tenemos, miren. ¿Ya? Esa es prácticamente la situación que nosotros vivimos acá en nuestro país, en Lima. Y en cuanto a las estadísticas mundiales, miren, 25.4 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica, ya, al cierre del año 2019. 38 millones vivían con el VIH en todo el mundo, ¿ya? 1.7 millones de personas contrajeron la infección, o sea, casos nuevos, ¿ya? 690.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, ¿ya? 75 millones de personas contrajeron la infección por VIH y 32 millones ya fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia, ¿no? Estamos hablando desde cuando se presentó el primer caso a nivel mundial, ¿ya? Ese es prácticamente todo lo que está sucediendo con con el VIH-Sida, ¿no? Ahora, haciendo un nuevo análisis, ya la ONU-SIDA ha revelado los posibles efectos que la pandemia mundial actualmente que estamos viviendo sobre el COVID-19 puede causar en todos los países de ingresos medios y bajos en el mundo, ¿ya? Y uno de ellos es, pues, los medicamentos antirretrovirales generados, utilizados para el tratamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ha habido cierre de laboratorios, ha habido confinamientos, cierre de fronteras, entonces afecta muchas veces a la producción de estos medicamentos y a su distribución, ¿ya? ¿Por qué? Porque también va a generar aumentos en sus costos y problemas de suministro, ¿ya? Todo eso hace que estos problemas del VIH y ya SIDA va a causar problemas en esto de la estrategia.
Por eso dicen que se estima que al costo final de los medicamentos antirretrovíricos exportados desde la India pueden aumentar entre un 10 y un 25%, ¿ya? Como ven. Ahora, estos modelos recientes estiman que una interrupción completa, miren, se interrumpe completamente 6 meses el tratamiento de VIH, puede provocar más de 500.000 muertes adicionales por enfermedades relacionadas con el SIDA. Así es, ¿ya? Ahora, de igual modo, se estima que una interrupción de 6 meses en los servicios de prevención de transmisión materno-infantil VIH conllevaría a un aumento en las nuevas infecciones por el VIH en niños del 162% en Malawi, 139 en Uganda, 106 en Zimbabue y 83 en Mozambique, ¿no? Como ven, miren, el COVID-19 también afecta algunas estrategias, ¿ya? Y acá bien claro se está exponiendo cómo realmente afecta. No solamente vamos a ver la parte de salud, también, sino vamos a ver también la parte de los tratamientos, ¿no? En el mes de junio del año pasado, se hacía pública pues la nueva declaración política adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas para poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública en el 2030, ¿ya? Y esta declaración pues incluye un conjunto de objetivos y acciones específicas, ¿ya? Y se han dado pues, plazos concretos, ¿no? Para que se alcancen, ¿ya? Y esto se debe acelerar pues la respuesta y poner fin a la epidemia del SIDA, es lo que se quiere, ¿ya? El África subsahariana enfrenta la carga más grande del VIH-Sida. En África tenemos la mayor cantidad de pacientes, ¿ya? Otras regiones afectadas de manera significativa, ahí tenemos en Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, Europa Oriental y Asia Central. En América Latina, miren, el VIH permanece estable, o sea, no hay un incremento significativo de estos casos de VIH. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, miren, ¿qué cosa viene a hacer prácticamente el virus? Va a infectar a las células del sistema inmunitario, va a alterar y va a anular su función, ¿ya? Y esta infección va a producir un deterioro progresivo del sistema inmunitario, ¿ya? Con la consiguiente inmunodeficiencia, ¿ya? Por eso es que se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de luchar contra las infecciones y enfermedades, ¿ya? Y es por eso pues que las enfermedades oportunistas, en este caso viene a ser algunas otras bacterias, entonces se aprovechan de esa deficiente inmunidad para trasladarse pues y hacer pues, que la persona que está infectada con el VIH llegue a ser el SIDA, ¿ya? Porque bien, el SIDA viene a ser un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y ahí miren, 20 infecciones oportunistas, ¿ya? Ahora, este VIH se transmite por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada. Ahora, la transfusión de sangre, el uso compartido de agujas, jeringas, ¿no? Asimismo, puede transmitirse de la madre al niño durante el embarazo, el parto y la lactancia, que a esto le llamamos la transmisión vertical, ¿ya? Ahora, en cuanto a la vacuna frente al VIH, se está experimentando, ¿no? Y hay resultados preliminares de la aplicación de una vacuna contra el SIDA. Ya muestran en algunos pacientes seropositivos un nivel indetectable de células infectadas por este virus, ¿ya? ¿Y dónde lo están haciendo? Esto lo ha anunciado la compañía francesa BioNTech y el científico Erwan Lores, ¿no? Del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, ¿ya? Entonces, prácticamente se está viendo la posible elaboración de una vacuna, ¿ya? Esta vacuna actúa contra la proteína AT, producida por la célula infectada por el VIH y que impide a las defensas inmunitarias atacarla. La molécula de la vacuna fue denominada TAT-POGI, ¿ya? TAT-POGI.
¿ya? Y ahora mismo se realizan pues, pruebas con vacunas experimentales para prevenir y tratar la infección por el VIH. Pero hasta ahora no se ha aprobado ninguna de estas vacunas para uso de fuera de los ensayos clínicos. ¿Ya? Es por eso les digo, esta vacuna prácticamente está en estudio a la actualidad. ¿Ya? Y estos son los términos y conceptos relacionados pues a la VIH, ¿no? Los grupos poblacionales que realmente están más expuestos, ahí tenemos. Población clave de mayor riesgo, ahí tenemos. Es aquella que parte de la población que tiene más probabilidad de estar expuesta al VIH, que eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y ahí tenemos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, HASH, ¿no? Los transexuales, ¿ya? Y trabajadores sexuales, y sus clientes, los usuarios de drogas endovenosas, la población privada de la libertad, ¿ya? Y las personas seronegativas dentro de una pareja cero discordante, ¿ya? Esas son las poblaciones claves de mayor riesgo, ¿ya? Por eso dicen acá que el riesgo de contraer el SIDA, el VIH, es, miren, 26 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 29 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas, 30 veces mayor para los trabajadores sexuales, 13 veces mayor para las personas transgénero, ¿no? Como ven, miren, eso es el porcentaje, pues, prácticamente de la exposición en algunas personas, ¿no? Que están más expuestos, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, la clasificación de esta epidemia también. Tenemos una epidemia incipiente, donde la prevalencia de VIH no sobrepasa el 1% en toda la población general, ¿ya? Ni el 5% en alguna población clave de mayor riesgo. Ahora, la epidemia concentrada, ¿cuándo es epidemia concentrada? Donde el VIH se ha propagado rápidamente por una o más poblaciones clave, ¿no? Que ya como ustedes han visto, pero aún no se ha extendido entre la población general. Esa es población concentrada, quiere decir que solamente en la población que tiene mayor riesgo, población clave, ¿ya? Y la epidemia generalizada ya pues es una que sostiene solo a través de la transmisión heterosexual, ¿no? La prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas que acuden a su atención prenatal es mayor al 1%. Como ven, ahí tenemos, miren, la clasificación de la epidemia, del estado de la epidemia. ¿Ya? Ahora, lo que antes estábamos conversando, cómo afecta pues la pandemia con el VIH, ¿ya? La pandemia COVID y las medidas restrictivas de distanciamiento social pueden interactuar con la epidemia del VIH de múltiples formas. Mira, existen aproximadamente 87.000 personas viviendo con VIH en el Perú, quienes están en riesgo de contraer el COVID-19, porque ustedes saben que estas personas con el VIH también tienen sus defensas disminuidas, más el COVID, olvídense. 67.000 de ellas que reciben tratamiento antirretroviral podrían tener limitaciones en el acceso a sus medicamentos también, ya comprometiendo su adherencia y su salud. Además, el efecto que podría tener la pandemia en la salud mental aún no está esclarecido, ya, en cuanto a esto. Porque imagínense que no haya medicamentos, ¿no? Entonces, estas personas van a estar mayormente se van a volver más susceptibles al COVID, ¿ya? El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, prácticamente, como les decía, infecta las células del sistema inmunitario y suprime o entorpece su función, ¿ya? Lo que va a acarrear, pues, un deterioro progresivo del sistema inmunitario, ¿ya? Y menoscaba, pues, la resistencia prácticamente del organismo, ¿no? Ahora, en las etapas más avanzadas de la infección sobreviene el SIDA, ¿ya? Que se define por la aparición de una o varias infecciones oportunistas o de tipos de cáncer, de una lista de más de 20, como les decía. Y ahí vamos a definir lo que es el SIDA. Miren, el SIDA es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Que destruye los linfocitos T, células con capacidad de responder ante infecciones con las que la han combatido en ocasiones anteriores. Al destruir estas células, el VIH acaba con la base del sistema inmune, ¿ya? Ahí está, ¿qué es el SIDA? ¿Ya? Y ahí tenemos prácticamente ¿no? La descripción del VIH, del virus, ¿ya?
Pertenece a la familia de los retrovirus, tiene un diámetro de 100 nanómetros, esférico con varias capas, material genético, envoltura. Ahí tenemos, miren. Y la hipótesis del origen, y esto es importante que nosotros debemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa? Miren, el virus ha tenido su origen en el VIH, transmitido del chimpancé al hombre. No es una teoría que realmente hablan y se comenta, ¿ya? El virus fue introducido en la población a través de la ciencia médica, también esa es otra teoría. Y la transmisión temprana a través de la caza de chimpancé como alimentos. Ahí tenemos tres prácticamente hipótesis para ver su origen del VIH, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, acá vemos, la UNASalud señala que el VIH ha infectado a más de 60 millones de personas desde que se inició prácticamente la epidemia, ¿ya? Y hace más de 30 años. Ahora, más del 56% de personas, 56 millones, en todo el mundo están infectados por el VIH. Y ahí tenemos, miren, cerca de 28 millones son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Diariamente 22.000 personas, la mitad de ellas jóvenes entre 15 y 34 años, se infectan con este virus. ¿Ya? Las estrategias de la OMS indican que las principales causas de contagio en la actualidad, ahí tenemos, relaciones sexuales heterosexuales y homosexuales, ambas sin protección, y el consumo generalizado de drogas intravenosas también. ¿Ya? Que eso es prácticamente una de las principales causas de contagio a nivel mundial. ¿Ya? Y esto es prácticamente pues, lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Como ven, también es una pandemia que se da pues en todo el mundo, ¿ya? Ahora, en el hogar, ¿ya? Del 30% de la población mundial, el África subsahariana tiene unas 35 millones de personas viviendo con VIH, ¿ya? El África subsahariana. Ahora, de seguir esta situación como hasta ahora, en los 45 países más afectados se prevé que entre el 2005 y el 2025, 78 millones de personas fallecerán de forma prematura a consecuencia del SIDA, además de los 70 millones de fallecimientos que se registrarán en el África. Como ven, miren, todo este panorama que se nos viene si es que no actuamos en la parte preventiva o promocional, ¿ya? Acá miren los primeros casos en el mundo, como se presentaron en 1980-81, 5 casos de neumonía por neumocistis carini en 3 hospitales de Los Ángeles. Y ahí tenemos el primer caso identificado en Perú en 1983. Y en 1985, publicación de 9 casos. 1987, primer caso femenino con antecedentes de transfusiones sanguíneas en 1984 en Francia. Como ven, ¿ya? Y todo esto prácticamente que estamos viendo, ¿no? La iniciación ya es, por eso son los factores de contagio que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? Y ahora hablando del SIDA, netamente, ¿ya? Estamos viendo la cadena epidemiológica, ahí tenemos el agente etiológico, el reservorio, los portadores, miren quiénes son, la transmisión, cómo se produce, que ya nosotros hemos hablado y lo seguimos hablando, la transmisibilidad a partir del contagio del virus, incubación, infección detectable en sangre de 2 semanas a 6 meses después del contacto o exposición al VIH, ¿ya? Esa es la cadena epidemiológica. Seguimos con esto. La infección sintomática o SIDA, variable con un máximo de 7 a 10 años. La susceptibilidad es general. La inmunidad se desconoce, ¿no? El diagnóstico diferencial, síndromes infecciosos crónicos, neoplasias, trastornos metabólicos, ¿no? Y las complicaciones que nos puede dar, pues, prácticamente esto, ¿no? Es una septicemia, meningitis, encefalitis, cáncer, linfoma, ¿no? Vienen todas las complicaciones que nos puede producir cuando ya prácticamente estamos con SIDA, prácticamente, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, las importancias de las ITS, infecciones de transmisión sexual, que antes eran llamadas, pues, enfermedades de transmisión sexual, pero no es así, sino ahora le han cambiado el nombre, que esto realmente sí es, infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Estas constituyen, pues, prácticamente la cuarta causa de consulta en los países en vías de desarrollo. Provocan complicaciones, secuelas de alto costo social, económico y salud.
son las principales facilitadoras de la epidemia del VIH-Sida a nivel mundial y existe una mayor susceptibilidad biológica y social en las mujeres. Miren, mayor susceptibilidad biológica y social en las mujeres. ¿Ya? Esa es la importancia de las ITS. ¿Ya? Y ahí tenemos, como les decía, miren, la estratificación de las poblaciones en la epidemia del SIDA. ¿Ya? Hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo, personas privadas y poblaciones itinerantes, ¿no? Ahí tenemos. ¿Ya? Para diseminar cualquier infección de transmisión sexual, se requiere de grupos con elevada tasa de intercambio de parejas. Estos constituyen el núcleo de toda la epidemia. ¿Ya? Si algún grupo nuclear concentra una epidemia, se le conocerá como un grupo de elevada prevalencia para las enfermedades de transmisión sexual, los GPTs. ¿Ya? GPTs. Y esta es la respuesta, pues, que dio el país ante la epidemia esta del VIH-Sida en el Perú de 20 años atrás, ¿no? En el 83, ahí tenemos, mírense, el primer caso, 86 se crea la Comisión Multisectorial, en 1999 se crea el programa especial, el PECOS, en 95 la nueva denominación PROCEDS, ¿ya? Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, ¿ya? Y en 96 se publica la Ley 26 y Manual de Doctrina y Normas del PROCED. Y en el 2001 se transfiere al sistema de vigilancia epidemiológica del PROCED. Ese es prácticamente desde cuando aparece el primer caso para ver cuál era la respuesta que nosotros teníamos que darle a todo este problema de salud pública que se nos avecinaba en ese tiempo. ¿Ya? Y ahí seguimos teniendo, miren, cómo se ha venido prácticamente creando prácticamente esta estrategia sanitaria nacional a la actualidad. ¿Ya? Y ahora, miren, se constituye con resolución ministerial en septiembre de 2004 el Plan Nacional contra SIDA 2005, artículo 2, en la ley 26626, ¿ya? Ahí está, Estrategia Sanitaria Nacional. ¿Ya? Y esto es lo que realmente, ¿qué se quiere prevenir? La epidemia del VIH-Sida en el Perú, ¿ya? Predominantemente sexual, ¿no? Es lo que realmente, es lo que se quiere actuar. ¿Ya? Y la parenteral es 1% y la vertical el 3%. ¿Ya? Y estas son prácticamente las áreas de prevención de la transmisión vertical, ¿no? ¿Ya? La prevención del VIH-Sida, prevención a la sífilis congénita también. ¿Ya? ¿Ya? Lo que se está tratando ahora de trabajar en esto es el TARGA, ¿no? Tratamiento de algo, ¿ya? Tratamiento del TARGA, que viene a ser un tratamiento contra el VIH-Sida, ¿ya? Y esto hay que manejarlo con manejos sindrómicos en todas las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? También existen las pruebas de tamizaje, pruebas diagnósticas, ¿ya? Como les decía, a veces hay personas que no sale pues en los primeros meses, ¿no? Y existe pues algunas pruebas de diagnóstico. ELISA, por ejemplo, ¿ya? De 99%. IgG, IgA, IgM, falsos positivos. Ahí tenemos. Tenemos las otras pruebas rápidas, que en 30 minutos nos están dando un resultado, que puede ser sospechoso, ¿ya? O negativo. Y la confirmación, ¿ya? Hacemos esta prueba de tamizaje y al que tenemos alguna sospecha, lo pasamos para que se confirme mediante estas pruebas, la Western Blot. Prácticamente con esto vamos a confirmar el 99.9% tenemos, ¿no? Y la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Como ven, miren, con estas pruebas nosotros confirmamos si realmente está infectado por el VIH y la persona a la que se le sacó, pues, se le hizo el tamizaje, ¿ya? Y como les decía, hablamos ahora del TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad, ¿ya? Que es lo que se está empleando, que es un régimen utilizado en los pacientes con SIDA, ¿ya? Con el que se espera se logre reducir la carga viral a niveles indetectables por el tiempo posible, ¿no? Este régimen consta de por lo menos 3 drogas antirretrovirales, terapia triple, ¿ya? Que se distribuyen en 5 clases aprobadas por la FDA, de acuerdo al mecanismo de acción, ¿ya?
Y este es, como les digo, este tratamiento antirretroviral es gratuito, que se les da a los pacientes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las metas de este tratamiento y sus objetivos? Primero es máxima y durable supresión de la carga viral. ¿Ya? Restauración o preservación de su función inmune, mejoría de la calidad de vida, reducción de la morbilidad y mortalidad relacionada con el VIH, maximizar la adherencia, secuenciamiento racional de la terapia, preservación de opciones futuras de tratamiento y el uso de test de resistencias en condiciones clínicas seleccionadas. Eso es realmente las metas en las cuales y los objetivos que se quiere conseguir con este tratamiento antirretroviral. ¿Ya? ¿Y cuál es la población objetivo, como les decía, ¿no? Que está constituida por todas las personas que están con infección, con VIH. Por eso dicen que toda persona con diagnóstico de infección por VIH-Sida debe ser considerada para su ingreso al TARGA, al tratamiento, ¿no? Según su estado, hay que ver su estado clínico, su estado inmunológico y virológico, ¿no? Hay que ver la carga viral, hay que ver cómo es su estadio inmunológico y el estado clínico de la persona, ¿no? Son tres cosas importantes para ingresar al tratamiento. Ya. El ingreso a la targa es voluntario. Acá nadie se le obliga a que ingrese al tratamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a evaluar primero? Vamos a hacer una evaluación basal. ¿No? La definición del ingreso al targa y el seguimiento será realizada en institutos, hospitales nacionales, hospitales regionales y de referencia. ¿Ya? Es donde realmente se hace la evaluación basal para que pueda entrar uno de estos pacientes a recibir su tratamiento. ¿Ya? El inicio del TARGA no será considerada una emergencia, ojo con eso. ¿Ya? El paciente pues, que es portador del VIH no es considerado como emergencia. ¿Ya? No es considerado como emergencia. Como les decía, para entrar al tratamiento antirretroviral, ¿ya? Tiene que cumplir algunos requisitos. Y ahí tenemos, miren, ingreso para el TARGA. Previo al ingreso al TARGA, ¿ya? El CD4 y la carga viral. Es lo que les decía. Y esta es la carga pues inmunológica, el CD4, y la carga viral es la cantidad de bacilos, no, de virus que tenemos prácticamente en nuestro organismo. ¿Ya? Los criterios de ingreso positivos tienen que ser positivos, ¿no? Exámenes complementarios, bioquímicos y función hepática, ¿ya? Hematológicos, serológicos, orina, perfil lipídico, heces. Por eso todos estos criterios, ¿ya? Se le realiza al paciente antes de que ingrese, ¿ya? A tomar su tratamiento, ¿ya? Se le hace evaluaciones especializadas en diferentes servicios, todo lo que vamos a ver. Compensar patologías preexistentes, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que están con tuberculosis, ¿no? Entonces, compensamos la parte de la tuberculosis y después de un mes estamos empezando con el tratamiento del TARGA, ¿ya? Ahora, pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas o abuso activo de drogas será evaluado por especialista para ingreso del TARGA. Paciente con alteración en pruebas de laboratorio y criterio del especialista con conocimiento del paciente, ¿ya? La gestante, ella aprueba su ingreso también, no simplemente decir, bueno, usted tiene que estar, no, ella tiene que aprobar su ingreso también, ¿ya? Y para que empiece a recibir su tratamiento tiene que tener, pues, un consentimiento informado, ¿no? De la persona que va a recibir el tratamiento, ¿ya? Antes de iniciar la terapia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que confirmar el resultado de la prueba del VIH. Completamos la historia clínica. Vamos a realizarle un hemograma, ¿ya? Y todo lo que es exámenes bioquímicos, ¿no? Vamos a contar el CD4, ¿ya? Y a la actualidad, pues, podemos hablar de un CD4 de 100, 200, 300, 500, 600, 1000, ¿no? Si está en un paciente que tiene 600, todavía este paciente muchas veces no inicia la terapia, porque está con su inmunidad en buenas condiciones, ¿ya? La carga viral, hay que ver, de repente tiene 30.000, 40.000, 50.000 copias. Entonces ahí vamos a ver qué tratamiento, y si va a recibir o no va a recibir. Por eso tenemos que ver todo esto, ¿ya? Y hay que realizarle test adicionales también, ¿ya?
Y hay que asegurar la comprensión de los esquemas de tratamiento y la adherencia, ¿no? La adherencia se debe a que el paciente pues se comprometa a tomar su tratamiento en forma diaria, ya no solamente tomar el tratamiento cuando él quiera. A eso se refiere la adherencia al tratamiento, ¿ya? Y para estos pacientes pues se le arma un esquema de tratamiento, ¿no? Ver qué medicamentos va a recibir, ¿ya? Eso es importante por eso. Entonces, miren, acá en el Perú, el VIH se encuentra concentrada mayormente en grupos poblacionales que tienen una prevalencia mayor al 5% y un mayor riesgo de exposición al VIH-Sida, ¿ya? Entonces, los grupos con mayor prevalencia en el país, miren, son las mujeres transgénero y los hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? Esos son los de mayor prevalencia, lo cual indica que la vía de transmisión es predominantemente sexual, ¿ya? También incluye poblaciones clave a las trabajadoras sexuales y sus clientes, a las personas privadas de su libertad y a los usuarios de drogas. Se debe tener en cuenta que las poblaciones de mujeres transgénero y hombres gays con frecuencia son discriminadas y estigmatizadas en el país, lo cual configura barreras, miren, para su acceso a los servicios de prevención y tratamiento frente al VIH, ¿ya? Y de esta manera, pues, estas personas van a incrementar su vulnerabilidad frente a esta epidemia, ¿ya? Por eso hay que tener, por eso la discriminación no solamente, o la estigmatización que se hace no solamente es porque, por el momento que viven, ¿no? Sino también los volvemos más vulnerables a esta epidemia, ¿ya? Ahora, los grupos poblacionales que son más afectados y son vulnerables en el país. Ahí tenemos, miren, ya creo que los hemos hablado, ¿no? HSH, trabajadores sexuales, las personas privadas de su libertad, personas que viven con VIH y SIDA, niños y adolescentes con VIH y huérfanos debido al SIDA, los niños nacidos expuestos al VIH, adolescentes y jóvenes, las comunidades indígenas amazónicas, las personas sometidas a explotación sexual. Esos son pues los grupos poblacionales prácticamente más afectados y vulnerables a esta pandemia del SIDA, del VIH-Sida. El Día Mundial del VIH-Sida ya se acerca, que es el 1 de diciembre, ¿ya? Y se conmemora, pues. ¿Por qué? Porque se está conmemorando prácticamente un año más, un aniversario más de lucha contra esta pandemia, ¿ya? Contra esta epidemia de SIDA global, ¿ya? Entonces, el día 1 ha sido elegido, ¿no? Debido al primer caso de SIDA que fue diagnosticado en 1981, ¿ya? Como ven, ha matado más de 25 millones de personas en todo el mundo, ¿ya? El concepto de dedicar un día a la lucha contra el SIDA se originó en la Cumbre Mundial del Ministerio de Salud de 1988, ¿ya? Dentro de los programas para la prevención del SIDA, ¿ya? Como les hablaba también, miren, el SIDA y la tuberculosis, ¿no? Que es ahorita, es el dúo dinámico que, bueno, yo le he puesto, le he acuñado este nombre, ¿no? El dúo dinámico, que está prácticamente afectando a muchas personas en nuestro país y a nivel mundial. Ya prácticamente están viviendo una doble epidemia, ya tanto de TBC como el VIH, ¿ya? Actualmente, miren ahí en el mundo, 11 millones de personas infectadas con TBC y VIH, ¿ya? El VIH es el causante del 15% de los casos nuevos de TBC, fíjense, ¿no? Cualquier cantidad de casos, ¿ya? En algunos países africanos, el 80% de los pacientes de TBC están también afectados con VIH, ¿ya? Ahora, la tuberculosis causa el mayor número de muertes en personas infectadas por VIH. Ustedes saben que esta es una bacteria, ¿no? El bacilo de Koch, ¿no? Y como estas personas están con la inmunidad venida a menos, pues es el bacilo de Koch es fácil, pues, que ingresa y comienza a hacer la enfermedad, ¿ya? El tratamiento de la tuberculosis es igualmente eficaz en las personas infectadas con el VIH que en las no infectadas. El tratar a las infectadas aumenta la duración y su calidad de vida y beneficia a sus familias y comunidad, ¿ya? Como ven, miren, esto es lo que se viene presentando también, no solamente ahorita en cuanto a la tuberculosis, sino con otras enfermedades más, ¿ya? Que son oportunistas prácticamente. Ya, estudios clínicos han demostrado el incremento de la tuberculosis en el curso de la infección del VIH-Sida, claro, porque nosotros, muchas personas de nosotros, como les decía,
les comentaba antes, nosotros podemos hacer pues podemos tener una TBC latente, o sea que lo tenemos el bacilo, pero no hacemos enfermedad, ¿ya? Entonces, si uno se infecta con el VIH-Sida, ahí es donde va a aflorar prácticamente las dos enfermedades, prácticamente, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener cuidado. El riesgo de morir en infectados por VIH con tuberculosis fue reportado como 2 veces mayor en VIH positivos, ¿no? Sin tuberculosis, independientemente del recuento del CD4. Así es. Ya, el grado de inmunosupresión es el mayor predictor de la sobrevida en los infectados por VIH y tuberculosis, como el PPD es negativo, ¿ya? La presencia de otras enfermedades oportunistas y el bajo recuento del CD4 está asociado a la alta mortalidad, ¿ya? La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con VIH, ¿ya? Como ven. Y es responsable de aproximadamente 1 de cada 3 muertes relacionadas con el SIDA, ¿ya? Quiere decir, si infectan 3 personas y tienen tuberculosis también, prácticamente miren cuántas van a morir. Una de cada 3. El porcentaje es bastante alto, ¿ya? Y esto se debe, ¿no? Debido a la marcada interacción. ¿Qué se recomienda? Miren, test de ELISA en todo caso de TBC con algún factor de riesgo para VIH. Todo VIH positivo, descartar TBC. Así es lo que se está haciendo. Si nosotros vemos un paciente que salió positivo al VIH, también le vamos a pedir su beca y le vamos a pedir también, le hacemos su prueba de sensibilidad, ¿ya? A estos pacientes se le hace quimioprofilaxis para todo VIH positivo sin TBC activo. Miren, ¿ya? Y prueba de sensibilidad en todos los casos de la tuberculosis activa. Es lo que se está haciendo, ¿ya? Entonces, como ven, miren, es el panorama prácticamente del VIH-Sida, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca a la actualidad en esto de la promoción de la salud? Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Búsqueda de contacto, la C. Cumplimiento del tratamiento, que eso es importante. Consejería. Y la otra C, usar el condón, ¿no? Tenemos las 4 C, que eso es importante que nosotros debemos conocer, ¿ya? Y acá tenemos el despistaje acá vemos a sus compañeros que están haciendo el despistaje del VIH, ya en una prueba rápida, ya. En 30 minutos ya le están dando el resultado. Acá prácticamente si nosotros estuviéramos en la parte presencial, nosotros les estaríamos enseñando prácticamente cómo se toma la muestra para hacer la prueba rápida para el VIH, ¿ya? Entonces, miren, pero también esta enfermedad también tiene que estar, este daño tiene que estar pues en vigilancia epidemiológica, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo? Primeramente hay que determinar la magnitud y tendencia de la dinámica de la epidemia del VIH, ¿ya? Hay que notificar los casos de SIDA y VIH. Vigilancia centinela de prevalencia de ITS y VIH, ¿ya? Vigilancia del comportamiento sexual, elaborar el análisis de la situación de salud de la epidemia del VIH para contribuir al diseño de las acciones de prevención y control, ¿ya? Ese es el objetivo prácticamente de lo que sigue la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Y estos son, miren, lo que tenemos que ver en cuanto a la notificación obligatoria que tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Acá vamos a ver las condiciones o eventos que son motivo de notificación individual de acuerdo a las definiciones de caso establecidas son las siguientes, miren. Respecto a los casos de VIH-Sida en adultos y niños, casos de infección de VIH son los casos nuevos de infección, por lo que se debe registrar en la ficha de notificación el estadio de la infección por el VIH al momento del diagnóstico. Esto incluye todas las vías de transmisión. Estamos hablando de la vertical, la parenteral y la sexual, ¿no? Por eso acá tenemos caso de infección por VIH en estadio avanzado, caso de infección por VIH en estadio de SIDA, caso de fallecido con VIH o SIDA, caso de infección por VIH que inicia targa, ¿ya? Respecto a los casos de transmisión materno-infantil de VIH, ¿ya? Todos los eventos de gestación en una mujer, también, miren, caso de niño nacido expuesto infectado por VIH,
caso de niño nacido expuesto no infectado, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que nosotros notificar inmediatamente, ¿ya? Y en forma obligatoria. No lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? Respecto a los casos de sífilis materna y sífilis congénita, caso de sífilis materna, caso de sífilis congénita. Respecto a los casos de ITS no relacionadas al embarazo, caso probable y caso confirmado de sífilis, ¿ya? Caso de gonorrea, ¿ya? Entonces, miren todo lo que es la importancia que nosotros tenemos que darle a esta situación del VIH-Sida, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, ¿no? Lo que es la situación que se vive ahorita entre el VIH y el COVID, ¿ya? Todos los adultos mayores y las personas de cualquier edad son con afecciones subyacentes graves pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Esto incluye a las personas con el sistema inmunitario debilitado, ¿no? Y ustedes saben que el COVID también hace que prácticamente pues disminuya la situación inmunológica de las personas, ¿no? Y al tener el VIH, peor, pues se van a enfermar gravemente estas personas, ¿ya? Ya otra tenemos las personas con un bajo recuento de células, CD4, como les decía, ¿no? Si están con 100 o con 50, olvidémonos. Personas que no están bajo un tratamiento eficaz para el VIH, personas que no lo reciben pues, en forma regular. Si no reciben en forma regular, vamos a ver que ese tratamiento no va a ser eficaz ese tratamiento. ¿Ya? Algunos ensayos clínicos están analizando si los medicamentos para el VIH pueden usarse para tratar el COVID-19. ¿Ya? Eso se está viendo también. Entonces, como ven, miren, toda la situación, todo el panorama que se está viendo, tanto del VIH como el COVID, ¿no? La relación que existe entre estas dos prácticamente epidemias que afectan a nuestro país. Como ven, miren acá que el COVID es una enfermedad pues grave que afecta muy pronto a los países con mayor carga de VIH, ¿ya? Y ustedes saben por qué, ¿no? A la actualidad. Todo el mundo, incluyendo, miren, las personas que viven con el VIH, deberían tomar las precauciones recomendadas para reducir la exposición al COVID-19, ¿ya? El CDC, ¿ya? O sea, todo lo que es el Centro de Epidemiología, inicia estudio de prevalencia del COVID-19 en Lima y Callao para determinar los factores de riesgo, ¿ya? Y es lo que se viene haciendo, ¿ya? Recomendaciones para los gobiernos con respecto a la atención de personas refugiadas y migrantes que viven con el VIH en el contexto de la pandemia del COVID-19. También hay que ver todo eso, ¿ya? ¿Ya? Las personas viviendo con VIH, nos vacunamos porque la vacuna es vida, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar bastante también, porque imagínense que tienen VIH y no se vacunen, van a estar, como les digo, expuestos, tienen una mayor susceptibilidad a presentar cualquier enfermedad prácticamente oportunista, y en este caso el COVID, con mayor razón, una mayor complicación. ¿Ya? Y para manejar pues, todos estos casos de VIH, y ahí tenemos pues la norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica, ¿no? En salud pública de la infección por el virus, de la inmunodeficiencia humana y de las infecciones de transmisión sexual. Existe prácticamente una norma para manejar todo esto. Y ahí está pues ver la finalidad, los objetivos, el objetivo general, ¿no? Objetivos específicos y ver dónde se va a aplicar, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, esta norma se aplica a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional. No podemos, esto no lo va a manejar Uruguay, no lo va a manejar, sino esto es para nuestro país, ¿ya?
Ahora prácticamente hemos hablado del VIH y SIDA. Ahora vamos a hablar de lo que es infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y ahí vemos, las infecciones de transmisión sexual, las conocemos hace mucho. La epidemia del VIH-Sida ha hecho que las miremos nuevamente, ¿no? Porque antes prácticamente pasaban desapercibidas, ¿ya? Antes las llamábamos enfermedades venéreas, luego enfermedades de transmisión sexual. Recientemente, no hace mucho tiempo, se le llama ya pues infecciones de transmisión sexual, porque hace notar que no siempre llevan a una enfermedad, ¿no? Que es igual a los síntomas, no es igual. ETS igual ITS, términos intercambiables, esa es la actualidad, ¿no? Por eso ITS es a la actualidad, con mayor razón. ¿Ya? Y acá tenemos el concepto. ¿Ya? Se llama así a todas las infecciones que se propagan de una persona a otra a través de un contacto íntimo. En la gran mayoría de los casos es por contacto sexual, ¿ya? Pero también puede propagarse por vía transplacentaria o por transfusión o inyección con agujas contaminadas. Por eso es lo que a la actualidad empleamos prácticamente lo que es todo material descartable en cuanto a los inyectables en los establecimientos de salud, ¿ya? Las ITS comprende una gama de enfermedades de carácter infeccioso y de variada etiología, ¿no? De variada causa, ya sea bacteriana, viral, protozoarios, hongos, parásitos, ¿no? Ustedes ya han escuchado sobre esto de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y ahí tenemos, miren, los modos de transmisión también, ¿ya? En los cuales prácticamente tenemos las enfermedades que se llaman las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Relaciones hetero u homosexuales, ¿no? Las transfusiones sanguíneas, material corto punzante contaminado, la vía transplacentaria, ahí vemos, ¿ya? Y el preparto, posparto, ¿ya? Entonces, como ven, miren, hay que tener mucho cuidado, por eso cuando si nosotros estemos manejando muchas veces estos pacientes, ¿ya? Ahora, la importancia prácticamente de las ITS para la salud pública, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque estas constituyen prácticamente la cuarta causa de consulta en los países en vías de desarrollo, ¿ya? Provocan complicaciones y secuelas de alto costo social, económico y de salud. Son las principales facilitadoras de la epidemia del VIH-Sida a nivel mundial, ¿no? Por eso les digo, hay que darle importancia a esto para poder trabajar y poder prevenir en cuanto al manejo, pues, en la salud pública a estas enfermedades de transmisión, a estas infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, las ITS, miren, son causadas por más de 30 bacterias, virus, parásitos diferentes, ¿ya? Entre los más de 30 agentes patógenos que se sabe, transmiten por contacto sexual. 8 se han vinculado, miren, a la máxima incidencia de enfermedades. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables. A saber, miren, la sífilis es curable, la gonorrea, la clamidiasis, la tricomoniasis. Las otras 4, hepatitis B, herpes, VIH, VPH, son infecciones virales incurables, que no obstante se pueden mitigar o atenuar con tratamiento. Por eso les digo, no se cura esto. Por eso dicen incurables, ¿ya? Pero sí se puede, ¿qué se llama? Mitigar el cuadro clínico y atenuar también con un tratamiento. Ahora, muchas infecciones de transmisión sexual, especialmente la clamidiasis, miren, gonorrea, hepatitis B, VH, VPH, HSV2 y sífilis, se pueden transmitir también de la madre al niño durante el embarazo y el parto, como ya les decía, ¿no? Transmisión vertical. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Ahora hay que ver las ITS, ¿no? Son una epidemia mundial. Cada segundo se infectan al menos 10 personas con una infección de transmisión sexual. 359 millones de casos nuevos de ITS por año. ITS virales activas o latentes, billones de casos.
enfermedades emergentes y reemergentes, sífilis y gonorrea. Se asocian a serias complicaciones. Tienen un impacto social económico de salud. Se encuentran entre las 5 razones más importantes de búsqueda de servicios de salud en países en desarrollo. ¿Ya? Fíjense cuál es la importancia que debemos, porque son importantes las ITS, ¿no? Las ITS es la segunda causa de pérdida de años de vida saludable en mujeres de 15 a 45 años, después de la mortalidad materna, ¿ya? Fíjense, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, pues, de estas infecciones de transmisión sexual, ahí vemos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo? ¿Ya? Por eso dicen, toda persona sexualmente activa presenta riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, existen algunos factores que predisponen a contraer una de estas infecciones, ¿no? Ahí tenemos la predisposición. El inicio precoz de las relaciones sexuales, elevado número de parejas sexuales, relaciones sexuales sin preservativo, uso de anticonceptivos hormonales, antecedentes de haber padecido alguna ITS y uso concomitante de alcohol y drogas, ¿ya? Eso es prácticamente lo que se viene viendo en cuanto a estos factores que prácticamente si nosotros controlamos estos factores, vamos a reducir prácticamente que se llama los casos de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y acá miren, hay que ver, como dicen, inicio precoz de las relaciones sexuales, entra en juego ahí la edad, ¿ya? Miren, determinantes demográficos, la edad. La incidencia, miren, es más alta en los grupos de 20 a 24 años y en adolescentes entre los 18 y 19 años, ¿ya? Para que se den cuenta. Hein, 1984, determinó que hay un aumento de la proporción de adolescentes sexualmente activas. Estamos hablando de las mujeres también, ¿ya? Lolly 500 refieren que el 10% de los adolescentes encuestados en su estudio habían tenido por lo menos una ITS, ¿no? 8.2% en hombres y 2.3% en mujeres. Este estudio se realizó en la ciudad de Lima, ¿ya? Y ahí tenemos, Bachman estudió 61 gestantes adolescentes, del 66 de ellas era portadora de vaginosis bacteriana, 39 de Candida albicans, 10% con tricomoniasis, 6% portadores de condilomas acuminados. Miren, ¿ya? Esa es la epidemiología, ¿no? Y ahí vamos a ver una determinante demográfica importante, es la edad, ¿ya? De igual manera, el sexo es otra. La incidencia, miren, es más alta en hombres que en mujeres, ¿ya? La distribución de la incidencia por sexo varía en los diferentes países del mundo. América Latina, de 10 a 1, ¿ya? Machismo, la prostitución. Y países desarrollados, de 1 a 5, igual a 1, ¿no? Número de parejas sexuales. La raza también es importante. Incidencia alta, la raza negra. Incidencia intermedia, raza blanca. Incidencia baja, los orientales, ¿no? Ahí está, como vemos. Y ahí tenemos las preferencias y conducta sexual, ¿no? Que es incidencia alta en homosexuales masculinos, experiencias sexuales tempranas, la soltería, parejas sexuales múltiples, prostitución femenina, ¿no? Que esos son factores, pues, que hacen que la persona ya sea susceptible, ¿ya? Otros determinantes demográficos acá tenemos, ¿no? El estado marital, más en solteros, ¿ya? Divorciados y separados. Estado socioeconómico, más en personas de bajo estado socioeconómico. Lugar de residencia, más en poblaciones urbanas. Como ven, ¿ya? Ahora, hay factores también que influyen en los reportes de la incidencia, ¿no? De las ITS, ¿ya? Como tenemos, los médicos privados no reportan o reportan una baja proporción, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los pacientes por rubor, más se van a los médicos privados. Entonces, los médicos privados, a veces ellos no reportan este número de casos, ¿ya? Lo otro es
tendencias en el tiempo de las complicaciones producidas por ITS, ¿ya? Y ahí tenemos las enfermedades. Enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infertilidad, cáncer de cuello uterino, ¿no? Esto es prácticamente lo que en la tendencia en el tiempo, lo que viene produciéndose al presentarse alguna de, de estas infecciones de transmisión sexual. Y ahí tenemos, estas son las consecuencias que se puede tener. ¿Ya? Otras influencias en la incidencia del ITS, en el número de casos de las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Métodos anticonceptivos, ¿no? Condón y diafragma. Da mayor protección contra las ITS. El DIU, ¿ya? Dispositivo intrauterino asociado a la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? A la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Las tabletas anticonceptivas. Y menor riesgo de EPI, ya de enfermedad pélvica, ¿ya? Inflamatoria. Y acá tenemos las complicaciones y consecuencias pues, de las ITS, miren, como lo que les decía, EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, infertilidad, infecciones perinatales, malformaciones congénitas, cáncer genital y del SIDA, ¿no? Miren todas las complicaciones y consecuencias de las ITS, ¿ya? Pero tenemos también lo que es la parte preventiva, lo que nosotros hablábamos en antes, ¿no? También para el VH. Tenemos acá para las ITS, las 4C. Cumplimiento del tratamiento. Contacto, ¿no? Contacto. Hay que buscar hay una búsqueda del contacto de los pacientes, ¿no? Consejería, hay que hablarle, hay que decirle qué es lo que, porque para que estas personas no contraigan la enfermedad del ITS, la ITS, ¿ya? Y el condón, el uso del condón. Como ven, las 4C es para la parte preventiva. Ahora, las causas de la ITS son bacterias, como les decía, son las bacterias, parásitos, hongos y virus. Existen más de 20 tipos, ¿no? Que incluyen. Ahí tenemos miren, las enfermedades, ¿no? Clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH, SIDA, VPH, sífilis, tricomoniasis, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, una clasificación de acuerdo al agente etiológico, de acuerdo a esa etiología, ahí vamos a tener. Miren, etiológica, el grupo 1, las bacterias. Miren, todas las bacterias tenemos acá y qué cosas nos dan. Neisseria gonorrea, clamidia, trachomatis, uretritis, treponema pallida, sífilis, Haemophilus ducreyi, chancroide, Gardnerella vaginalis, vaginosis bacteriana. ¿Ya? Y el Conibacterium granulomatosis, ¿ya? Granuloma inguinal, la donovanosis también, ¿ya? Ese es prácticamente de acuerdo al grupo de bacterias, ¿ya? Y al grupo de virus, ahí tenemos el herpes simple, citomegalovirus, hepatitis B, papiloma virus, moluscum contagio. Y ahí tenemos las enfermedades que prácticamente se van a presentar. ¿Ya? Tenemos el grupo 3, ¿ya? De ectoparásitos, los que viven encima de la piel. El Periculus pubis, ¿no? Que viene a ser comúnmente, lo llaman la ladilla, ¿ya? Sarcoptes escabei, el piojo también, ¿ya? No, perdón. Eh, tenemos el Periculus pubis, que es el piojo, ¿ya? Y el Sarcoptes escabei, ya, pues es que se llama un parásito que prácticamente es el que te produce, pues, que se llama la sarna, ¿no? ¿Ya? Y la Periculus pubis es las ladillas, ¿no? La sarna, ¿ya? El Sarcoptes escabei, la sarna. Por eso les digo, miren, acá en la clasificación por virus, por ectoparásitos, ¿no? Y tenemos otro grupo, que es los protozoarios, la tricomona vaginalis, que te va a producir la tricomoniasis vaginal. Y el grupo B, en los hongos, la
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, sí. ¿Se les fue a Sí, ustedes doctor. se les fue el No, internet? no, a usted se le fue el internet, doctor. Sí, pues se fue totalmente. No está habiendo problemas. Bueno, entonces miren, como ven, el grupo 4 en los protozoarios tenemos las tricomonas vaginales que nos va a producir la tricomoníasis vaginal. Y ahí en el grupo 5 tenemos los hongos, ¿no? La Candida albicans te va a producir la candidiasis vaginal. ¿Ya? Para esto, miren, como les decía, hay la Estrategia Nacional, ¿no?, de Prevención y Control del VIH-Sida, ¿ya? Que prácticamente ha diseñado normas, ¿ya? Para tener una mejor organización y tratar de ver, ¿qué se llama? Los problemas o las situaciones prácticamente tanto del VIH, de las ITS, ¿no? Y tratar de ver en cuanto a su prevención, ¿ya? Dándole pues un enfoque de equidad, o sea, que todos tengan oportunidad, ¿ya? Que también tengan un derecho y un ejercicio de la ciudadanía, que eso es importante nosotros para poder manejar esta estrategia sanitaria, ¿ya? ¿Y cuál es, miren, lo que persigue prácticamente esta estrategia, ¿no? La población objetiva, ¿ya? Personas que viven con VIH-Sida, grupos con elevada prevalencia y alto riesgo de adquirir y transmitir ITS y VIH, ¿no? Y los contactos sexuales. Recién nacidos de madres con ITS y VIH. Población general. Esto prácticamente es en cuanto al objetivo que se plantea la Estrategia Sanitaria Nacional, ¿no? Y ahí tenemos, miren, algunas enfermedades, ¿no? Vamos a ver que se llama prácticamente eh, su descripción de algunas enfermedades. Tenemos la sífilis, ¿no? Y por quién es causada, ahí tenemos por el treponema pálido, ¿no? Que es una espiroqueta, ¿ya? ¿Qué te va a producir este? Es la sífilis, ¿ya? Y la sífilis, viendo la epidemiología, puede ser transmitida, dicen, por coito, sexo oral, anal, a través de la placenta, por transfusión o inoculación accidental. La mayoría de las veces es por transmisión sexual también, ¿ya? Acá vamos a ver en cuanto a la sífilis, ¿no? Como bien claro acá dice, es una ITS causante de epidemias devastadoras. Ustedes ya lo han visto anteriormente también, que esta antiguamente se curaba prácticamente con el mercurio, ¿no? Antiguamente, ¿ya? Esta enfermedad aumenta de 3 a 5 veces el riesgo, miren, ¿ah?, de transmitir y adquirir VIH, ¿ya? El riesgo, fíjense. ¿Ya? Dentro de esta tenemos pues la sífilis congénita también, ¿ya? Pero para esto la Organización Mundial de la Salud ha lanzado pues una iniciativa de eliminar la sífilis congénita como problema de salud pública, lo que se conseguirá mediante la reducción de la prevalencia de la sífilis en las mujeres embarazadas, así como la prevención de la transmisión de la sífilis de la madre al niño, ¿no? Por eso ustedes se han dado cuenta muchas veces para los matrimonios civiles se pide pues el certificado, pues prácticamente ya de salud, ya se les hace el RPR, ya, y muchas veces salen, pues, que se llama, puede salir tanto el hombre o como la mujer con una infección, los cuales no se les permite que estas personas contraigan nupcias, ya, no se casen, ya. Ahora, el objetivo de esto es, miren, conocer la situación epidemiológica y tendencia de la sífilis materna y sífilis congénita en el país para orientar las acciones de prevención y control y eliminación de esta enfermedad, ¿ya? En los recién nacidos. Y ahí tenemos las definiciones, ¿no? El caso probable de sífilis materna, miren, todo lo vamos a ver, el caso probable, por eso, toda mujer gestante, puérpera o con aborto reciente, con un resultado reactivo en una prueba de tamizaje o pruebas rápidas para sífilis, ¿ya? Con o sin evidencia clínica
de sífilis primaria. Y ahí tenemos, miren, lo que vamos a encontrar en una sífilis primaria, ¿ya? Ahora, el caso confirmado de sífilis materna, caso probable que tenga al menos una prueba de tamizaje reactiva, el RPR, como les decía, o BDRL, ya con títulos iguales o mayores de 8 diluciones, ¿ya? Caso descartado de sífilis, caso probable con prueba rápida no reactiva o prueba de tamizaje reactiva, ¿no? ¿Ya? Y caso de sífilis congénita, producto de la gestación, recién nacido, mortinato o aborto espontáneo, de mujer con sífilis materna activa, sin tratamiento o tratamiento inadecuado. Por eso les digo, muchas veces, a veces se producen pues los abortos, ¿no? ¿Qué va a pasar? A veces muchas mujeres o parejas le echan la culpa pues al médico, al personal de salud, ¿no? Y de repente pues son personas que se han juntado nomás y nunca se han hecho un examen para ver si tienen o no tienen el treponema pálido, ¿ya? Por eso es importante este certificado, ¿ya? Tenemos otra enfermedad, ¿ya? Tenemos otra enfermedad, el chancroide o chancro blando, ¿ya? ¿Quién la produce? ¿Ya? El Haemophilus ducreyi, que es es un bacilo gran negativo, ¿ya? Y en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad poco común, se transmite por contacto directo con lesión activa, casi siempre por actividad sexual también, ¿ya? La mujer es portadora asintomática, miren, ¿ah? Y el reservorio lo constituye el cuello uterino, ¿ya? Por eso les digo, hay situaciones en las cuales tenemos que hacer en cuanto a la prevención. Y nosotros, por eso les decía, el método de barrera no simplemente es para para que la mujer no conciba hijos, ¿no? Sino también actúa pues que se llama como un protector, ¿ya? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de esta infección de transmisión sexual, ¿no? Se presenta como una mácula pápula que luego evoluciona a vesícula, pústula, ¿no? La cual se ulcera hasta formar un enchancro blando, doloroso y no indurado. Periodo de incubación, miren, de 1 a 14 días, ¿ya? Tenemos también la candidiasis, ¿no? El 90% de las infecciones por hongos son producidas por Candida albicans, ¿ya? Por Candida albicans. ¿Ya? Esta infección micótica, ¿no? Ahí está, miren, una micosis, es causada por gérmenes del género Cándida, en general la Cándida albicans, ¿ya? Raramente es transmitida por la pareja sexual. Suelen estar presentes en la flora vaginal y pueden constituirse en agentes de infección endógena, oportunista en presencia de... ¿Cuáles son los factores predisponentes? Miren, antibiótico terapia de amplio espectro que disminuye los lactobacilos en la vagina. Por eso les decía, ¿no? Nosotros acá tenemos que tener control también en manejar los antibióticos, ¿no? ¿Qué pasa en una infección urinaria? Yo le pongo a veces, como yo les llamo los escopetazos, ¿no? Ustedes conocen la escopeta, ¿no? Donde llenan perdigones, ¿no? Igualito. A veces le damos 3 antibióticos juntos y eso hace que se produzca, pues, esto, ¿ya? Van a haber una disminución de los lactobacilos, ¿ya? Y ahí va a haber, pues, se predispone a esta persona a la Candida albicans, ¿ya? La diabetes, ¿ya? Porque el pH de la vaginal también disminuye, ¿ya? Alta dosis de estrógenos, ¿ya? Ahí vamos a hablar de los anticonceptivos, ¿ya? El embarazo, la inmunodepresión celular por enfermedad o por medicación. Como ven, miren, esto de la candidiasis, ¿ya? Que es importante prácticamente estos 5 factores predisponentes que hay que tomarlos en cuenta también, ¿ya? Tenemos también otra, que es la hepatitis B, ¿ya? La fase prodrómica, periodo prehistórico, antes de que la persona se ponga amarillo, ¿ya? Se manifiesta con fiebre,
mialgias, dolores musculares, ¿no? Pérdida de apetito, astenia, malestar general, náuseas. Todo, miren, todo el cuadro clínico que presenta esta enfermedad en la fase prodrómica. Ya, este virus, el virus B, de la hepatitis B, se transmite por vía sexual, sanguínea y perinatal, aunque resta un porcentaje no despreciable de casos cuya vía de transmisión no se conoce. Tiene un periodo de incubación, miren, entre 1 y 6 meses. ¿Ya? Entre 1 y 6 meses. ¿Ya? Ahora, la fase histérica, estamos hablando de la fase histérica porque hemos hablado de la fase prodrómica. Ya, la fase histérica es de duración variable. Hay ascenso de los niveles de bilirrubinas. Por eso es que la persona pues se pone color amarillo. ¿Sí? Y aumento significativo de las transaminasas. ¿No? Vamos a hablar de la TGO, TGP, esas son las transaminasas, ¿no? Se incrementan. ¿Ya? Y esta es la profilaxis que se tiene que hacer, ¿no? La protección de la transmisión vertical. A los recién nacidos de madres, que se les coloca de madres, ¿ya? Administrar inmunoglobulina anti-HBs, la IgHB, ¿ya? Inmunoglobulina, 0.5 intramuscular en las 12 primeras horas posteriores al parto, seguida de la primera dosis de vacuna recombinante, ¿ya? Inyectada en un lugar diferente. Segunda dosis al mes y tercera a los 6 meses, ¿ya? Como ven, a los recién nacidos de madres, ¿ya? HBs positivos. 20 de junio, día de la lucha contra la hepatitis, ¿ya? Y seguimos con la hepatitis B. Prevención de transmisión horizontal, que eso es lo que nosotros tenemos que ver. En cuanto a sus indicaciones, a toda mujer embarazada no inmunizada con riesgo de infección activa, ¿ya? Pareja de portador de HBs, personal de salud, ¿ya? Por eso acá, eso es lo que nosotros tenemos que, ¿a quién se le hace la prevención de transmisión horizontal, ¿no? Personas con conductas de riesgo para contraer hepatitis B. Se dispone de vacunas recombinantes, que son seguras e inmunogénicas, indican a la dosis de 20 UGIM en los meses 0, 1 y 6 meses, ¿no? Con un refuerzo al año. Eso es lo que se hace pues, en los recién nacidos, ¿ya? Y también a todos nosotros, ¿no? Personal de salud, como dicen, personal de salud. Ahora, las medidas de prevención y control de las ITS se basan fundamentalmente, miren, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas? Educación sanitaria y la promoción del sexo seguro. La detección de infecciones sintomáticas y asintomáticas, ¿no? Vamos a ir, ahí trabajamos pues con el tamizaje, ¿no? La investigación de los contactos sexuales de los pacientes, la inmunización frente a la ITS para las que se dispone de vacuna y la vigilancia epidemiológica. El diagnóstico y tratamiento precoz de las infecciones de transmisión sexual es importante para cortar su transmisión y evitar las secuelas que produce. ¿Ya? El cribado, ¿ya? El cribado prenatal para detectar VIH y otras ITS que permite el diagnóstico precoz de las embarazadas infectadas. Es una medida de prevención primaria de primer orden al reducir la transmisión vertical de las ITS. ¿Ya? Por eso les digo que importante es conocer todo esto, ¿ya? Y hacer conocer a la población. Además, miren, la OMS ha colaborado con los países, ¿para qué? Con los demás países, ¿para qué? Para reforzar prácticamente los servicios eficaces de lucha contra las ITS. ¿Ya? ¿Mediante qué? Manejo de las ITS y el consejo a los usuarios, las pruebas de detección, tratamiento de la sífilis, vacunación contra la hepatitis B y el VPH, la detección de las ITS en los grupos de mayor riesgo. Hay que también, ¿para qué más? Para promover estrategias para fortalecer la prevención de los efectos de las ITS, ¿no? ¿Mediante qué? Integración de los servicios de atención a las ITS en los sistemas sanitarios, ¿ya? El fomento de la salud sexual, la medición de la carga de ITS, seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos de los patógenos causantes
de las ITS y las medidas para hacerle frente, ¿no? Como ven, miren, también cómo colabora la Organización Mundial de la Salud, porque no solamente es un problema de un país, sino es un problema a nivel mundial. ¿Ah? Para eso existe pues la vigilancia centinela en los grupos poblacionales específicos, como les decía, ¿no? ¿Ya? Se realiza por medio de estudios transversales en áreas seleccionadas y en grupos poblacionales específicos de baja y elevada prevalencia de ITES, ¿no? Los estudios para vigilancia centinela incluye, miren, la vigilancia de la prevalencia, ¿no? La cantidad de pacientes, y los casos nuevos de ITS, ¿ya? En los siguientes grupos poblacionales, miren, población de baja prevalencia de ITS, VIH-Sida, ¿ya? Gestantes y sus parejas, donantes de sangre, entre otros. Población de elevada prevalencia y o de mayor vulnerabilidad a las ITS, VIH-Sida. Hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Trabajadoras sexuales, clientes, población privada de la libertad, población indígena, amazónica, entre otros, ¿no? Esas son las poblaciones específicas, ¿ya? Y esta es pues la ficha epidemiológica prácticamente de las infecciones por VIH y SIDA, ¿ya? Acá miren la lucha pues contra la hepatitis, ¿ya? Y este es pues, prácticamente de sus compañeros, o de sus casi colegas también de años anteriores, ¿ya? El lazo de amistad lucha contra el SIDA en diciembre, como les decía, el 1 de diciembre. Gracias a todos ustedes, ¿ya? Gracias, Gracias por la doctor. atención que han tenido, ¿ya? Doctor, disculpe, antes que se vaya,